Hey gente, aquí estamos con las chicas y los chicos, acércate más, de la comarca Emberá. Enfócamelo por favor. Bien, quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa el vestido de las Mary, o sea, de las chicas? Yo digo Mary, son mujeres, para ustedes. O sea, en realidad nosotros no conocemos su cultura. Ay, por favor. Muchas gracias. ¿Qué significa para ustedes el vestido? O sea, ¿cómo se llama? Es lo que queremos saber, porque nosotros tenemos una cultura muy diferente. Entonces queremos saber qué significa para nosotros una falda. No sé si ustedes tienen otro nombre, o sea, no sé cómo se llama. Si nos pueden describir igual al muchacho el vestido, así de manera general. Acércate. Bueno, primero que todo, nosotros somos Emberá y Guauná. ¿Correcto? Bueno, mi compañera y yo pues somos Emberá y la otra compañera también es Emberá. Ella es Guauná, él es también Guauná. Entonces mi compañera le va a explicar sobre la vestimenta de nosotros los indígenas Emberá. Okay. Bueno, a continuación, pues para mí es un privilegio y un honor que esté con nosotros entrevistándonos, ya que es muy importante saber nuestra vestimenta, nuestra cultura y qué es para nosotros la vestimenta de la mujer. Esto nos identifica, mujer, esto es como algo precioso, como usted lo aprecia. Esto es paruma, a la cual prácticamente usamos todas las mujeres. Cada mes siempre trae diferentes diseños, diferentes modas, diferentes colores. Y con eso podemos también, como les comento, le podemos combinar. A ver. Como vemos, tenemos las percheras, nosotros prácticamente lo adornamos con O sea, plata. eso se llama, lo que se usa aquí, Con 10 perchera. centavos, exacto, Perchera. O sea, las Emberá y Guauná se visten de igual. Sí, solamente cambia el lenguaje. Todo, la tradición es igual, solamente el lenguaje que lo identifica diferente. Es como aquí en y las Nueva danzas. Nueva No, Bebuglé nos vestimos igual, pero hablamos diferente. Ok, quiero escuchar la opinión de aquí de las Mary. O sea, la importancia de su cultura. Quédese ahí, no se salga del encuadre ahí. O sea, ¿qué significa su cultura? O sea, ¿cuál es la importancia que podemos ver a nivel nacional, incluso internacional también, de todo esto? Bueno, que nuestra cultura lleva a cabo la tradición de, como ven aquí, somos dos culturas que para la mayoría son como iguales, pero en realidad no. Lleva una diferencia entre el idioma, como lo dijo la compañera, y la danza. Correcto. En esta presentación hicimos las dos danzas de los Guaunán y los Emberá. También el idioma, como le dije, es diferente, en la cual yo estoy aprendiendo como soy Emberá. También que a nivel nacional, como ya lo dijo, estamos representando la cultura. Siempre tenemos que estar explicando y diciéndole a las personas que nuestra cultura, como ustedes los noves, son diferentes a las de nosotras. Claro. Pero siempre nos lleva un rasgo físico que somos indígenas, en la cual tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, por lo cual tenemos que representar y dejar nuestros grupos indígenas en alto. Correcto. Para poder que a nivel internacional las personas conozcan de las culturas indígenas en el país de Panamá. Si digamos que nosotros como brares, los hombres de acá de la comarca, queremos regalarle a una Mary Ove, ¿se puede? O sea, un vestido de eso completo. Sí, se ¿Cuál es puede. el precio? O sea, ¿se vende o se regala? O ¿cuál es un precio aproximado de un vestido completo de ustedes? Bueno, esto depende. Okay. Depende de cómo conlleva la pechera, Ah, ya que esto lleva mano de obra, lleva los implementos que se usan en la pechera. Las parumas actualmente están en 12. En 12, en la cabeza usamos flores. okay. Flores que eso no tiene un costo. Sí, tú también lo puedes crear a mano. Y entonces no tenía como que un precio total del O sea, vestuario. depende, sí, Ajá, depende de la situación. Ok, voy con el muchacho. O sea, el vestido en verdad es muy diferente, me llama mucho la atención. No soy Emberá, soy Guauná. ¿Es Guauná? Ah, correcto, sí. Bueno, ¿En qué nos diferenciamos los Emberá y los Guauná? En casi todo, de los idiomas, las costumbres, las tradiciones, la danza, entre otros. ¿En qué digo las culturas de nosotros, de los Guauná?
La cultura de nosotros en los Waunan se trata de las danzas, de los ancestrales, de los animales, de los árboles, de la naturaleza. ¿Cuántas danzas tienen ustedes? Prácticamente tenemos más de 20 danzas. Más de 20 danzas. Sí. O sea, solamente aquí vimos un repertorio rápido, superficial de lo que es. Pero el más típico que se baila en conjunto es el que... De nosotros no es chimbombo. No es el chimbombo. Esos son de los emberá. Ah, correcto. Lo hicimos porque hicimos como un conjunto de los Waunan y los emberá. Ah, ok. Entonces, la pintura, háblame de la pintura que se hacen ustedes. ¿Con qué se hacen eso y qué significa? Okay. La pintura es una fruta llamada jagua. Agua. En mi idioma se dice pipar. Es un árbol que da un fruto y lo rayamos y sacamos jugo. Entonces, los emberá y los Waunan nos diferenciamos en cómo pintamos. ¿Que no es lo mismo? ¿No es el mismo diseño? No. Los emberá casi siempre se pintan todo negro y nada más ponen 3 rayas. Y los de los Waunan siempre van con todo raya. Más diseño. Sí. Igual que las chicas, ¿no? Sí. ¿La pintura de los hombres es igual que el de las mujeres? O sea, el diseño. Exactamente. O sea, eso no importa. No. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿para qué eso? Yo he leído que es para protección, no sé. Explican ustedes. Los ancestros, la Ok. jagua era una de suma importancia porque era el vestimento tradicional de los Waunan y de los emberá también. Eso se ponía cuando iban a ritos religiosos, pidiéndole a Dios. Ese ritual se llama Jubiu, o adorándole a Dios. Cuando íbamos para allá, todas las personas que iban a participar en ese evento tenían que pintarse con eso, entonces es considerada sagrada. O sea, yo como cultura nove, ¿yo me puedo pintar también así como ustedes? ¿O está prohibido? Sí se puede. O sea, ¿eso tiene un costo o es gratis? Eso depende. O sea, depende, pues sí, ok, Si yo te la correcto. puedo regalar o te la puedo vender. O sea, eso depende si yo voy allá. Sí. La última pregunta que le interesa a muchos chicos de aquí es que si un hombre se puede casar con una chica en Verá. ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas? ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede. O sea, que ustedes se pueden quedar aquí, ya no se pueden ir. Si le decimos se quedan aquí, ya no se pueden ir. No, tampoco. Nada de eso. Ponerle orden, pues se supone que son dos parejas, pues los dos se hablan y se haya como una comunicación donde Ok. van a vivir. Llegan a un acuerdo. Un acuerdo. Exactamente, pero no es una prohibición que no nos podemos casar con usted porque usted es diferente o por su costumbre ni nada. Bueno, Pero se- hay familiares que también que están prohibidos en su familia. O sea, pero ya de forma general sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Ustedes con los cunas son familias o son una cultura muy diferente? Una cultura Súper diferente. En todos. En todo. En nada, no parecemos en nada. Ok. Así que estos son los chicos de Emberá Wauná, son de la universidad. Emberá y Wauná, ok. De la Universidad de Panamá. ¿Tiene algún nombre el grupo cultural? No. ACU. ¿Cómo es? ACU. Ok. Bien, son estos chicos que están aquí en Llanoñopo, señoras y señores. Pues ustedes pueden ver, la mujer en Verá es una belleza auténtica. ¿Ah, Romelio? Exactamente. Así que Me aquí quiero los quedar chicos como- están, todos están viendo, mire, todos están viendo. Todos están viendo, así que Estamos anonadados con la presencia. sorprendido con la belleza de ustedes, la verdad. Están muy bonitas, muy hermosas, así que, wow. La verdad es que algún día yo quisiera ir allá a la comarca a compartir parte de la cultura, a intercambiar comunicación y cultura, que es muy, muy importante. Así que chicos solteros vayan poniéndose pilas, pero eso sí, tienen que mantener a la Mary. Bien, así que una palabra de despedida aquí ustedes. Le digo que nunca ¿cómo se dice? Dale, tranquilo, organiza la idea. Nervioso, disculpe. Nunca discrimines Ajá. a tus raíces, nunca te avergüences de dónde vienes. Disfruta, muestra tu cultura, que todas las culturas de nosotros es bonito y que los otros países, que otros mundos vean nuestra cultura. Así que gracias chicas, muy hermosa. Gracias, Voy a por recalcarlo una vez más. entrevistas Así que es un que enfoque así correcto para el canal de Momo Avere, así que pueden buscarlo en YouTube. Así que Facebook, Instagram, búsquenme por ahí. Así que esperemos vernos por ahí. Así que chao.